Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos a leer la palabra del Señor en este día en el libro de Hechos, Hechos 13, del 8 al 10, y primera de Juan 3, del 7 al 10. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor es de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice, pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Padre amado, gracias por tu palabra. Ayúdanos, ayúdame. Suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Pablo le dice, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Eso era Elimas. Pero hay muchos Elimas ahora mismo en el mundo, metidos dentro de los propios ministerios, dentro de las iglesias, que aparentan ser cristianos, no son cristianos nada, muchos son satanistas. Son hijos del diablo que están dentro de las congregaciones y levantan las manos y cantan y todo. Pero hay muchos falsos que están para tratar de hacer desviar la doctrina de Cristo en la vida de los creyentes, especialmente cuando los creyentes son nuevos. Por eso en primera de Juan 3, del 7 al 10 dice, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Entiende? Dice, porque es nacido de Dios. Dicen esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Qué grande, ¿verdad? Sabe, muchas veces ha sido grande mi sorpresa cuando dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, me he encontrado con sorpresas terribles. De hermanos, sí, aparentemente entre comillas. Pero muchos no son, ¿sabe? Por eso, mi querido hermano, tenga cuidado. Lea la Biblia, busque de Dios. Pablo tenía un tremendo problema con este tipo, Elimas. Y con tantos otros que él mismo lo denunciaba, que verdaderamente eran una piedra de tropiezo para la obra. Lo hubo aquel tiempo y ahora también lo hay. Falsos, mentirosos, hijos del diablo, que dicen ser cristianos y no son nada. Que se meten a las congregaciones para dividir, se meten a las congregaciones para meter su propia doctrina. Dicen unos, oh ya, Jesucristo no va a venir, eso fue en el Antiguo Testamento, que se hablaba mucho de eso, hace muchos años atrás. Cuando usted le habla, dice, mire, Jesucristo viene. Dice, pero eso era de aquellos predicadores antiguos, legalistas. Pero el infierno, peor todavía, el infierno es un cuento, una fábula. El infierno no existe. Eso escucha usted de hermanos y hermanas muchas veces dentro de las iglesias. Mire, una vez, yo estaba aquí en Nueva York, en Manhattan, estaba en un servicio. El servicio estaba buenísimo. Fue una mañana maravillosa. El pastor trajo un tremendo mensaje. Yo estaba contento, alegre. Y me presentaron hermanas pentecostales, vestidas como pentecostales, que danzaban, brincaban, alababan a Dios.
Y sabe, en un momento yo me quedé en la banca esperando para hablar con el pastor, en las primeras bancas. El pastor estaba atendiendo a otras personas. Y en eso yo esperaba mi turno. Y en eso la hermana, una de las hermanas que estaba ahí, me dice: hermano, usted es nuevo, ¿verdad? Acaba de llegar a esta ciudad. Le digo: sí, acabo de llegar. Yo venía de otro estado, aquí en Estados Unidos. Y entonces me dice: ¿y su familia? Le digo: no está aquí. Y me comienza a contar tan rápidamente su vida en ese momento que esperaba hablar con el pastor. Pero yo miro esta hermana pentecostal, con un peinado sin maquillaje, con un peinado muy pentecostal, con un vestido muy acorde a lo que se enseña en el pentecostalismo. Y yo le digo: amén, hermana, gloria a Dios. Comenzamos a hablar y hablar y hablar. Y me dice: hermano, yo lo voy a invitar a mi casa este fin de semana. ¿Qué tiene que hacer? Le digo: bueno, yo no sé todavía, hermana, pero me dice: véngase, me dice, usted, antes de que usted se vaya, regrese a su estado, véngase aquí. Yo el miércoles puedo hacer una comida. Venga usted. Me dice: véngase para el almuerzo. Me dice: porque mis hijos se van a la escuela. Entonces véngase para el almuerzo para poder conversar y hablar y charlar, ¿no? Entonces en eso yo... Siempre fue enseñado, desde cuando me convertí al Señor, cuando vine a Cristo, de que nunca vayas a una casa de alguna hermana, pues solo, nunca vayas a una casa. Vi testimonio, vi hermanos caer en situaciones muy difíciles, comprometedoras. Entonces le dije: hermana, no puedo realmente ir. Me dice: no, véngase a mi casa, no hay ningún problema. Le digo: ¿y su esposo va a estar ahí? ¿Trabaja él? ¿Qué haces ahora? Me dice: no, mi esposo no va a estar. Justamente quiero hablar de eso, me dice ella. Mi esposo está preso. Digo: wow, hermana, qué pena. Entonces vamos a orar por eso y aquello. Sí, me dice: justamente quiero que vaya por eso a mi casa. Le digo: voy a hablar con el pastor para ir con el pastor. Me dice: no. Es a usted que quiero invitarlo a comer. Me dice: usted me cayó bien hoy día, lo acabo de ver y me cae bien. Pero en eso... Era tan persuasiva esta hermana, pero dentro de mí había una voz que me decía: dile que no vas a ir, punto. Pero era tanto la persuasión, le dije: hermana, voy a ver, tal vez, quizás, puede ser. Y estoy en eso, y ella insiste tanto, me dice: hermano, mire, vamos a ser claros. Lo que pasa conmigo es, me dice mi hermano, mi esposo está preso por 2 años, y usted como comprenderá, me dice, yo no tengo atención de mi esposo por 2 años, y usted como comprenderá, necesito que cuando usted vaya, pues hermano, podamos ponernos de acuerdo a ver si usted me atiende. Yo no entendía nada, dije: ¿atiende en qué? Hay que pintar su casa, hay que hacer algo, hay que arreglar en su casa algo, hermana. Le dije: no, mi hermano, me dijo, necesito una atención de un hombre en mi casa. Le dije: hermanita, perdone, pero... yo no puedo hacer eso. Que ella me dijo, y me insistió terriblemente, ¿sabe? En ese momento que estaba ahí. El diablo es tan astuto, hermano. Y la vi a esta hermana cantar y brincar y saltar. Y ahora esta hermana, yo no insistí. Yo le dije: hermana, me dijo: no hable nada con el pastor de estas cosas. Me dijo: hermano, usted no sabe lo que es estar sin un hombre por 2 años. Le dije: hermana, yo no sé. La verdad no sé. Le dije: no sé. Me dijo: venga, podemos tener un gran momento y ser grandes amigos. Me dijo: no tiene nada de malo eso. Me dijo: Dios es un Dios de amor. La mujer muy persuasiva, ¿sabe? El mismo diablo hablando. Finalmente Dios me dio fuerzas para decirle que no, definitivamente. Pero yo seguía atendiendo esa iglesia en el tiempo que yo estaba en la ciudad. Y lo vi, el culto de oración, estaba también ahí. Yo traté, con mucho respeto, de no estar cerca en el servicio, y la vi brincar, danzar, hablar en lenguas y todo. Aleluya. Entonces, cuando nos íbamos yo pasé por un lado, no me di cuenta, y me dijo: la invitación está pendiente, mañana es miércoles, está pendiente la invitación, así es que... me dijo: ven, esta es la dirección, este es el teléfono.
sabe que el diablo es malo. Este asqueroso Satanás es malo. Siempre anda buscando destruir la vida de los cristianos. Sí, porque el caer en sexo, en pecado, pues destruye la vida de un cristiano, de una cristiana. Pero al diablo no le importa eso, porque el trabajo de él es destruir. Por eso la palabra de Dios dice claramente: hijitos míos, que nadie os engañe. Sí, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y entienda bien esto, mi hermano, mi hermana. Tenga mucho cuidado, porque muchas veces el enemigo hace caer a hermanos y hermanas dentro de las mismas congregaciones. Mire, y no es que el diablo va a dejar de hacer eso, el diablo va a dejar de atacar a los cristianos. No, no lo va a hacer, porque acuérdese, el Satanás es enemigo de nosotros. Satanás nos odia, Satanás odia a los cristianos. Pertenecíamos a él, éramos antes de él, pero ahora ya no somos, ahora somos de Jesús. Y tenemos que mantenernos fiel, buscando a Cristo, agarrado de Jesús y cubiertos con la preciosa sangre de Cristo, ¿sabe? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Esta hermana la vi 2 o 3 veces y seguía en lo mismo. Y después vi que ella estaba envuelto con otro hombre de la iglesia. Hermanos, no se trata de juzgar a nadie. Se trata que usted tiene que cuidarse. Pablo mismo, Saulo de Tarso antes, después Pablo dice: pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. El diablo usa cuantas formas de tratar de evitar de que la palabra de Dios llegue a esa alma, de que esa alma tenga crecimiento, de que esa alma viva en santidad. Eso no le gusta al diablo. Por eso Pablo dijo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Y el diablo sigue y sigue. Por eso, mi amigo, mi hermano, sigamos buscando a Cristo de día y de noche. De día y de noche. Dice: hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Para eso vino Jesús, para destruir toda maldad de Satanás. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Mi hermano querido, lo animo en este día. Quizás usted está pasando una prueba difícil, está siendo acosado o acosada. A José lo acosaron, pero acuérdese, José no cayó. ¿Se acuerda? Escapó, aunque fue preso, pero escapó de la persuasión, del ataque de una enferma como la mujer de Potifar. Lo animo en este día, mi hermano querido, que Dios lo bendiga grandemente. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos que vengan a los pies de Cristo. Vamos a hacer una oración. Usted que no conoce de Jesús, por favor repite esta oración. Jesús de Nazaret, perdóname de todos mis pecados, yo me arrepiento en este día. Y te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Sabiendo, reconociendo que tú fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso en este día, Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis hermanos queridos, que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosamente.